Entonces, estos son los motivos de que Belice es el peor país de Centroamérica y Costa Rica una mierda para uno viajar. Sea muy bienvenido a El Mundo Según Rafa, un brasileño viajando con plata, sin plata y la gran parte de las veces sin ni saber cómo. Yo entiendo que estaba alejado de la plataforma, pero eso es por un buen motivo. Eso es porque yo estaba tratando de pelear por mi sobrevivencia, por mi existencia, y ahora yo ya lo logré y estoy en América del Sur. Voy a girar la cámara para que vea a dónde yo estoy. Ajá, mira. Yo estoy aquí, en este lugar, en Ecuador, y te lo voy a contar hoy cuáles son los mejores y cuáles son los peores países de Centroamérica. Primero vamos a empezar explicando el viaje. ¿Por qué? Porque tanto en TikTok, Instagram y aquí en YouTube he llegado muchísimos comentarios de personas pelotudas. Entonces es que necesito explicar antes de decir por qué los países peores son peores países y de lo por qué los buenos países son buenos países según yo, el brasilero. Entonces así que si quieres saber cuáles son los peores países y los mejores países de Centroamérica para viajar, necesita ver este video hasta el final. Bueno, primero, para entender el viaje que hago yo, necesita saber la distinción entre turista, mochilero y nómada, ¿ya? Primero, el turista. El turista es la persona que trabaja 11 meses del año, ahorra plata y logra tener sus vacaciones. En diciembre, en enero, en febrero, no importa. Tiene la platita ahorrada para salir a descansar, para salir a tener paz y para salir a disfrutar. Entonces, al final, son personas que están buscando alimentar su propio ego con fotitas hermosas y publicar en Instagram, en las redes sociales. Esto es una dura verdad que duele a muchísima gente, pero esto es la gran verdad. La gran verdad es que las personas que salen de vacaciones están al final tratando de alimentar su propio ego. Después vamos a ver cuáles son los mochileros. Los mochileros son personas que ahorran su plata por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, a veces 5 años o a veces más que eso, y sale a viajar para conocer los países, las culturas, la gastronomía y el paisaje, y salen a viajar a largo plazo. Entonces hay personas que están viajando como 1 mes, 2 meses, otros 3 meses, otros 6 meses, otros a 1 año y otros a más de 1 año que están viajando, pero sí tienen plata, pero como viven viajando a largo tiempo, necesita ahorrar el máximo posible de su plata para no tener problemas económicos. En general, estas personas son personas que no se dan cuenta, pero que subconscientemente están huyendo, están escapando de problemas de pareja, problemas familiares o crisis de identidad y tratando de encontrarse en el viaje. Después de estas dos personas, tienen las personas como yo, que son los nómadas. Los nómadas existen desde que el humano existe, en el tiempo de la caverna. ¿Qué hacían los nómadas antes, en este momento? Los nómadas de estos momentos, a millones y millones de años, salían para cazar, recoger fruta de los pies y buscar lugares seguros para mantener la expiez. Después de estos primeros nómadas, que son los primeros humanos de la faz de la tierra, pasó a existir el otro nómada, que son los comerciantes. Entonces los comerciantes en el tiempo de la monarquía y vaina salían de viaje para comprar productos en un punto y revenderlos en el otro punto, ¿entiendes? Y tiene los nómadas de estas nuevas generaciones, que son los nómadas digitales y son los nómadas de la vieja escuela como yo. Desde pandemia que yo regreso a Brasil para trabajar en temporada de verano, hacer plata, ahorro mi plata y salgo a viajar el resto del año. Entonces en general trabajo como 2-3 meses en Brasil y el resto del año salgo a viajar. Y estoy viajando a Latinoamérica hace como casi 8 años para tratar de conocer la cultura de mis hermanos hispanohablantes. Y para conocer la cultura de mis hermanos hispanohablantes, a mí me gusta salir a rebuscar la plata a donde estoy. No necesariamente porque lo necesito, porque tengo plata de ahorro, pero a mí me gusta tener contacto real con la cultura. ¿Por qué? Porque cuando uno sale a rebuscar la plata en la calle,
como uno que sobrevive en el país. Tenemos contacto con la gente, contacto con la cultura, contacto con el mindset, la forma en que las personas miran y perciben el mundo. Escuchamos historias y sabemos realmente cómo las personas son, cómo está la economía, cómo está la política, cómo está la seguridad. La gran parte de los viajeros, de los turistas y de los mochileros no le gusta, la verdad, tener contacto real con la cultura, ¿entiendes? Pero a mí, a mi modo de viajar, a mi modo de ver las cosas, eso me encanta, eso es lo que a mí me fascina. ¿Por qué? Porque así, con mi experiencia, me percibo en la gente, en los demás, y trato de buscar hacer la mejor persona posible, pero no para ti, no para caerte bien, pero para mí mismo. Y también utilizo estos conocimientos, estas experiencias para escribir mis libros. Yo ya escribí 4 libros. Mi primer libro se llama Del fracaso al éxito, un viaje interminable, que cuento cómo que fue cambiar mi estilo de vida, un estilo de vida nómada, viajando sin plata por 6 países de Sudamérica. Utilizo herramientas de psicología analítica para contar estas historias, para que el lector me vea como su propio espejo y se autocuestione con menos dolor, para, digamos, que encontrar su propósito en la vida, o encontrar su propio camino, o quizás mirar la vida de una forma distinta, con una otra perspectiva, una otra mirada. El segundo libro que escribí se llama De regreso a mi casa. Yo cuento cómo que fue regresar desde Colombia hacia Brasil en la pandemia del COVID-19, pidiendo plata, dormindo en la calle, haciendo mula, pidiendo aventón, cruzando fronteras ilegales, casi morí ahogado en un río. Tuve problemas con el ejército colombiano, peruano, ecuatoriano, un quilombo. Y en este libro yo hago una crítica política, económica, social, tecnológica y religiosa, para que las personas puedan expansionar un poquito la realidad del sistema. Mi tercer libro se llama Supervivencia Nómada, a donde te enseño a viajar gratuito, a donde te enseño a ahorrar plata y a donde te enseño a ganar plata mientras viajas, para poder desarrollar este estilo de vida nómada, que es lo que vivo yo. Y mi cuarto libro se llama El nuevo manual básico del vendedor excepcional. En este libro te enseño, porque yo soy graduado en diseño gráfico y publicitario más de 10 años, y cómo viajo los países haciendo plata al camino para tener contacto social con la gente, o para rebuscar la vida. ¿Por qué? Porque la plata llega en algún momento que se acaba. En este viaje, por ejemplo, de Centroamérica, llegué en Costa Rica más caro que la chucha, y la plata se acabó. Entonces vengo rebuscando realmente la vida desde Costa Rica hasta aquí en Ecuador, donde estoy yo. Entonces es un libro que separó técnicas, teorías, conceptos y estrategias de ventas ya aplicado en 15 países, para que vos puedas salir adelante económicamente. Con este libro vas a aprender a vender cualquier cosa para cualquier uno en cualquier lugar del mundo, desde que las personas tengan plata para comprar tu producto, y desde que su producto sea el producto exacto para el público que quieres vender, lo que quieres vender, ¿entendés? Y si quieres saber más sobre mis libros, la descripción de este video tiene la ubicación, aquí abajito tiene la ubicación de mis libros, que estoy haciendo una promo. Entonces de un vistazo aquí en la descripción, clic en la ubicación y vete allá y adquiera mis libros, que es una de las formas que hago plata, vendiendo mis libros, haciendo publicidad para los restaurantes, los bares, las posadas, los hoteles y vaina. Y también aprendí a cocinar, entonces hago artesanía, que aprendí a hacer viaje en Brasil, salgo a vender en la calle, hago comida, produzco eventos gastronómicos, y así voy buscando la plata y voy viviendo esta vida nómada, así como hacían los antiguos nómadas comerciantes desde el tiempo de la monarquía. Este es mi estilo de vida, y así puedo tener contacto real con las culturas de los países a donde paso, y conocer en verdad la economía, la política, la gente, cómo la gente actúa, si la gente tiene plata, si no tiene plata, si el costo de vida es caro, si la plata alcanza, si no alcanza. Entonces esta es la clase de viaje que hago yo. Entonces cuando te cuento una cosa aquí, no estoy hablando sobre teoría, no estoy hablando sobre perspectiva, no estoy hablando cosas de lo que creo que es, no, estoy hablando de cosas que he visto, he vivido, he hablado con la gente, he escuchado. Por eso que el canal se llama El Mundo Según Rafa. Rafa soy yo. Entonces sobre mi experiencia, sobre mi mirada, sobre lo que yo he vivido, y cada experiencia es personal, no son todas iguales. Y para eso vamos a hablar primero de los mejores países de Centroamérica. Vamos a empezar por un dato importante que creo que quizás muchas personas no lo saben. Es que Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala tiene un espacio que es un espacio Schengen, así como en Europa. Entonces uno que llega en esta región de Centroamérica tiene como 3 meses para recoger estos países. Y yo sinceramente no lo sabía. ¿Por qué? Porque no busco informaciones de los países y dejo para descubrir los países cuando llego. No quiero desarrollar expectativas establecidas sobre los países y llegar allá y decepcionarme. Entonces sí que no busco informaciones sobre los países, dejo para descubrir
descubrir ahí cuando llego para conocer de verdad y no tener una expectativa preestablecida. Entonces ese es un dato muy importante y curioso que si no lo sabes ya lo anotáis para que cuando vaya a Centroamérica, si todavía no lo conoce, ya lo sabes. Tiene 3 meses para recoger todos estos países. Si no, tiene que salir a Belice y volver a regresar para renovar tu visa, o tiene que ir a Costa Rica y regresar para renovar tu visa, o tiene que pagar la renovación de su visa para quedar más tiempo en estos países si quiere recoger por más que 3 meses. Y Guatemala, cuando yo llegué, me querían devolver hacia Brasil porque pensaron que yo iba a utilizar Guatemala como una puerta de salida para inmigrar a Estados Unidos. Pero en el video anterior yo lo explico estas cositas y les muestro cómo fue un poquito de la experiencia. Y sí, logré entrar ahí. Tienes que tomar este trago. Y quedé en Guatemala como 4 meses. Me quedé en Guatemala como 4 meses. Fue el país a donde yo me quedé más tiempo. Al inicio te lo confieso que el país me parecía caro. Al inicio me parecía que el país me parecía caro, hasta llegar a El Salvador y hasta llegar a Costa Rica, y entonces me he dado cuenta que Guatemala es un poquito carito, pero no era tanto. Así como Panamá, Guatemala es uno de los países, digamos que junto con Nicaragua, uno de los países más económicos de Centroamérica. En Guatemala logré conocer la Laguna Atitlán, logré conocer a Finca Ixobel, que está ahí en zona de Petén, conocí a Flores, conocí un poquito de la capital de Antigua Guatemala y conocí la costa, que es una playa que está en ascensión, que está creciendo bastante a cada día que pasa, que se llama El Paredón. También hice amistad con Braulio, que es el dueño de la red de hotel que se llama Lemon Tree Hostel, y también es el dueño de la escuela de gastronomía de comidas típicas de Guatemala, que se llama La Tortilla Cuco School. Hice amistad con Braulio, re bacán, me ayudó muchísimo, me invitó a gestionar su hotel allá en El Paredón. Monté un negocio de gastronomía para ver cómo es emprender en Guatemala. La plata me llegaba muy fácil en Guatemala. Braulio me contrató también para producir contenido para sus escuelas, y yo me ponía a hacer artesanía. Llegaban los huéspedes y me lo compraban, las artesanías, sin ni tener que salir a la calle a vender. Y cuando yo iba a salir a vender en la calle, los guatemaltecos lastimosamente no tienen mucha plata, pero son más accesibles, más comunicativos y te aportan un poquito más, mucho más que los costarricenses. Entonces, a este punto para mí, Guatemala es uno de los mejores países para uno recoger de Centroamérica. Después de Guatemala viene Panamá. Panamá, su comida es económica, el transporte también es económico, pero las hospedajes están caritas en Panamá. No vas a pagar menos que $10 la noche en una habitación compartida, que son los hostales, con ventilador. Entonces, pero igual, en Panamá yo he pasado re lindo, re chévere. En Panamá yo ya tenía que rebuscar la plata para sobrevivir porque, como te lo conté, en Costa Rica más caro que la chucha, se acabó la plata. Entonces yo ahí estaba peleando por mi sobrevivencia. Entonces los panameños también no tienen mucha plata en la calle, pero tienen una estabilidad económica y una estabilidad política. Y la gente en la calle son un poquito tímidas. Los panameños son un poquito tímidos, pero los panameños suelen aportar uno en la calle. Entonces en la calle yo lograba hacer la plata para pagar hospedaje, transporte, alimentación. La única neta de Panamá es que para ahorrar plata y salir adelante le toca más duro, es un poquito más difícil. Y los panameños, cuando logra tener amistad con los panameños, sean re bacán, re bacán. Yo hice algunas amistades y me trataron chévere, me trataron hermosísimo y me aportaron mucho. Uno de los señores panameños allá en zona de Darén me invitó a trabajar con él porque le dije que soy diseñador y él tenía un negocio de serigrafía. Entonces me invitó a quedarme en su casa como 3 noches, me invitó a trabajar con él. Ahí pude limpiar mis ropas que estaban cochinas, descansé, hice algo de plata para seguir mi viaje. Pero allá en Panamá tuve que tener una experiencia de inmigración. Eso te lo voy a contar en un próximo video. Entonces, estos son los motivos de por qué los países son los mejores países para mí. Que la gente es comunicativa, la gente es amable, simpática, accesible. Uno puede salir a rebuscar la plata y la plata te puede alcanzar por lo menos para existir. Y las cosas no son tan caras, pero hay para todos los bolsillos. Entonces esos son los principales 2 países que para mí son los mejores países de Centroamérica. Fueron los únicos 2 países que yo pasé de puta madre, que yo pasé increíble. Fue una experiencia re bacán. También pasé por El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ya no tenía mucho tiempo para poder recoger estos países. Lo que puedo decir también es que la gente de estos 3 países, El Salvador, Honduras y Nicaragua, me trataron re bien en la calle. Los poquitos
contactos que yo he tenido me trataron re bien. Nicaragua, por ejemplo, es un país que vive en dictadura. Allá, si vas a Nicaragua, un otro dato que necesita darse cuenta. Allá, como vive en dictadura, no son todas las agencias bancarias que uno puede tener acceso. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tarjeta internacional de una cuenta en Estados Unidos, y allá en Nicaragua yo no lo logré utilizar mi plata. Entonces allá tuve que salir a vender artesanía para poder salir del país. Y una chica de una tienda, de un kiosco, me compró $10 de artesanía y aún me regaló $10 más, porque en Nicaragua uno tiene que pagar tasas para entrar y tasas para salir del país. Así como Costa Rica, uno tiene que pagar tasas para salir del país. En Nicaragua, para entrar tuve que pagar $13 y para salir de Nicaragua tuve que pagar $4. Honduras te toca pagar un intermedio de $3 a $5 para entrar en el país. Esto va a cambiar el precio de si está entrando por tierra, si está entrando en vuelo, si está entrando en auto, más de una persona, los precios cambian. Entonces, como yo viajo solo y por tierra, tuve que pagar estas tasitas. El Salvador, Panamá y Guatemala fueron los únicos países que no me cobraron tasas. El Salvador, a donde tuve más experiencia de estos 3 países, la gente también es muy accesible, muy bacán, sacando la capital. La capital, la gente me parecía un poco culera. Y en El Salvador no tiene tantas opciones para el turismo. ¿Por qué? Porque como era uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, y llegó el nuevo presidente, el Bukele, que encarceló todos los pandilleros y está abriendo la puerta de su país para los turistas. Todavía están en desarrollo de las estructuras para recibir los futuros turistas. Entonces en El Salvador todavía no tiene mucha estructura para el turista. Pero el transporte también es económico, la comida es económico, y así como Panamá, El Salvador, la hospedaje también es carita, es como 20, 15, 30, 40, $50 una habitación con ventilador, y a veces un hostal compartiendo habitaciones con más de 5 personas. Eso es lo que opino de estos países por donde yo pasé. Ahora vamos a hablar de los peores países de Centroamérica para uno recoger, según yo. El primero peor país de Centroamérica para uno recoger es el país de los beliceños. Belice es el peor país para uno salir a recoger. Te lo explico lo por qué para mí es el peor país para recoger. Yo, como brasilero, puedo viajar por Sudamérica solo con mi DNI, solo mi registro nacional. No necesito pasaporte. Los países de Centroamérica necesito pasaporte. Puedo estar como 90 días sin tener que pagar visa, desde que yo tenga el billete comprobando mi salida del país, que sería un boleto, un ticket de bus o un ticket de vuelo saliendo del país. Desde que yo tenga comprobado la hospedaje, a dónde voy me hospedar, y desde que yo tenga plata, digamos. Pero la gran parte de los países no piden para ver mi cuenta bancaria. El único que me pidió para ver mi cuenta bancaria fue Guatemala. Entonces tuve que enseñarles mis cuentas bancarias para demostrar la cantidad de plata que yo tenía en la cuenta para justificar los 90 días que me iba a quedar allá en Guatemala, y al final acabé quedándome como 4 meses. Entonces, cuando yo llegué en Belice, sabiendo de eso, yo tenía una carta de invitación de una amiga gringa que vive allá en Belice. Yo tenía mis pasaportes todavía que son válidos, porque yo renové mi pasaporte y mi pasaporte vale por más 10 años. Yo tenía plata en la cuenta, tenía plata, un poquito de plata en el bolsillo, y la única cosa que yo no tenía era el boleto para salir de Belice. Y entonces, hablando con la inmigración, yo les dije, mira, che, no me voy a México, porque para ir a México necesito pagar $58 de visa, y eso no se puede hacer de forma digital, tengo que hacer desde Brasil. Entonces así que yo no tengo interés en este viaje ir a México, y tampoco a Estados Unidos. Vení para conocer los países de Centroamérica y después regreso a Brasil porque necesito volver a trabajar. Y como voy a conocer los demás países de Centroamérica, no tengo un boleto de vuelo de regreso a Brasil todavía. Si quieres, lo que puedo hacer, del otro lado de la calle hay un terminal terrestre de bus, me puedo ir allá, compro un boleto de regreso hacia Guatemala para que te pongas feliz. Y la inmigración me quería cobrar una tasa de entrada en el país, y yo le decía, mira, yo el boleto, el ticket de viaje para decir que voy a salir de su país, lo compro, pero según las leyes, según lo que yo lo sé, no necesito pagar tasas para entrar en su país. Entonces así que yo prefiero no entrar en Belice a lugar de pagarte propina, weón. No te voy a dar propina, no te voy a dar propina. Y entonces por eso para mí ese es uno de los peores países, que la migración se pone muy dura y te quieren estafar plata para dejar entrar adentro del país. Muchísimas personas, después que hice algunos videos hablando sobre eso en TikTok y hasta aquí mismo en YouTube, me enviaron mensaje en el particular: mira, Rafa, me cobraron como $50 de estafa, mira, Rafa, me cobraron $100 de estafa. Entonces por eso que para mí los beliceños, Belice es el peor país de Centroamérica para uno recoger. Primero, que es chiquito; segundo, que no tiene mucho que hacer; tercero, que son criollos, que
que hablan inglés y se ponen con prejuicios si uno les habla en español. Otro es que te quieren estafar. Entonces para mí este es el peor país de Centroamérica. El segundo peor país de Centroamérica es el país de los puravidas, de los costarricenses, de los ticos. Este es el segundo peor país de Centroamérica para uno recoger. Te lo voy a explicar lo por qué. Primero que, como yo me gusta tener contacto con la gente en la calle para tener intercambio cultural y tener contacto con las personas y conocer la cultura real, de verdad. Los chicos son conocidos por el eslogan, el dicho de pura vida. Que de pura vida no tiene nada de pura vida si no está en el mismo estándar de la sociedad. Si vos me acompañas algunos momentos, algunos tiempos, ya he visto algunos vídeos yo hablando de Uruguay, hablando de Perú, hablando de Chile. Los ticos, los pura vidas son similares a los chilenos. Son prejuiciosos, son clasistas, son xenófobos. Entonces si no estás en el mismo estándar de la sociedad allá en Costa Rica, no te van a ser bacán contigo en la calle. Otro detalle que me llamó muchísimo la atención allá en Costa Rica es que Costa Rica, así como Chile y así como Uruguay, tiene uno de los mejores sueldos de Latinoamérica. El sueldo base de Costa Rica está entre 500 a 800 dólares mensual. Pero el país es muy caro, demasiado caro. No vas a comer una empanada chiquita, una empanada minúscula con menos de 2.000 colones, que equivalen a unos 4 dólares más o menos, porque 500 colones es un dólar. Entonces no vas a comer una empanada con menos de 2.000 colones en la calle. Street food es muy caro. Si vas a un restaurante, no vas a comer ningún plato de comida con menos de 6, 8 dólares el plato. Si vas a un restaurante más cheto, de más cuico, de más fresitas, no vas a comer un plato a menos de 10 dólares. Las hospedajes de 20 dólares para arriba, con ventilador, sin aire, con una estructura malita. Y si necesitas salir a rebuscar la plata en la calle, los costarricenses no tienen plata en la calle. Eso me llamó muchísima atención. No te tratan bien, la atención no es buena, la comida es muy caro, la hospedaje muy caro también, el transporte es demasiado caro y es un país que, te confieso, que no tiene nada de belleza natural de forma accesible para que uno pueda conocer, salir a recoger. Y mira que yo viajé toda la costa y una partecita del centro del país llegando a Panamá. Y una otra cosa que me dejó rabioso es que en la migración no te explican que te van a pedir tasas de impuestos. Entonces así que cuando yo salí de Costa Rica para entrar a Panamá, tuve que pagar 9 fucking dólares de tasas de impuestos. Los países de Honduras y Nicaragua también tuve que pagar estas tasas y tuve que pagar sí o sí, porque tenía que pasar por estos países. No tenía una otra opción porque quería llegar a Panamá y cruzar de Panamá hacia Colombia en lancha. Entonces fui obligado a pagar sí o sí estas tasas. Entonces una de las cosas que no me gustó mucho de Honduras y Nicaragua son las tasas de impuestos que me cobraron. Pero igual le pagué, así como le pagué en Costa Rica también. Pero estos manes en la inmigración no avisan de las tasas. Y si lo buscáis en internet es muy difícil encontrar informaciones sobre estas tasas, que para mí pensé que estos manes querían estafarme. Entonces estos son los motivos de que Belice es el peor país de Centroamérica y Costa Rica una mierda para uno viajar. Entonces sí que me gustaría saber lo que vos opináis sobre lo que te conté. ¿Cómo fue tu experiencia en estos países si alguna vez estuviste allá? Entonces este es el mundo según Rafa, sea bienvenido y esta es mi mirada, mi experiencia. Cada experiencia es única y personal. Si te gustó el contenido, regala un me gusta y comparta con la gente para que la gente sepa cuáles son los mejores países y cuáles son los peores países de Centroamérica para uno viajar. Y si quieres saber más sobre mi libro, en la descripción tiene la ubicación de mis libros. Y suscríbete al canal y hasta el próximo vídeo. Nos vemos.